Anunció el presidente en su informe diario que acababa de salir a luz un libro escrito por él, y te pones a pensar, bueno, ¿y a qué hora se escribe este hombre? No tiene tiempo ni de pensar por tantas actividades en las que se embarca. Pero luego dices, bueno, pues es un libro político, así que no me interesa, y sobre todo dijeron que el costo iba a ser alto, pero que lo podrías tener al acceso en internet. Pero ya me picó a mí la curiosidad, yo creo que a ustedes también, porque es un libro denuncia, no es un libro como objetivo de que pienses, analices, te introduzcas en uno o varios temas y salgas enriquecido. No, es un yo acuso con todas las letras y las palabras. Bueno, a ver, aunque el presidente señala a políticos y adversarios de desmantelar al Estado, hacer negocios al amparo del poder y haber sumido al país en una crisis de pobreza y violencia, insiste en no perseguirlos y propone un borrón y cuenta nueva. Predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. Así califica a los que le antecedieron en los puestos políticos y en los sexenios anteriores. Fíjense qué acusación tan franca, tan clara y tan deplorable. Predominó en este periodo la más inmunda corrupción pública y privada. Caray. Sí, que no se va a hacer nada al respecto. No, está bueno, diciendo que no. Por eso lo advierte lo de borrón y cuenta nueva. Sí. Ahí es donde nos interesa, pero nos desilusiona que no se actúe, pues, con base a las leyes vigentes. Pues yo le diría que dijera como Héctor Lechuga, diga nombres, queremos nombres. Claro, por supuesto. Y en cambio Salinas decía, no me diga nombres. El mandatario insiste en que perseguir a los de amero arriba del sector público y privado sumiría al país en la confrontación y consumiría tiempo, energía y recursos de manera innecesaria. Pues no le hace, señor. Vamos sobre ellos. Yo creo que el no hacer nada consume más energía y más recursos. Fíjate que no hacer nada lo convierte en cómplice. Pues sí. Con el perdón, como él dice siempre, ¿no? Con todo respeto, pero... Con todo respeto. Pero usted se convierte en cómplice. Sí, pues... al reconocer estas porquerías y no actuar contra ellas, porque ahí andan los maldosos todavía. Sí, andan chinos libres, como se decía antes. Y pues nada más que diga que más o menos uno entienda quién fue o una cosa así, ¿no? No, que se les lleve a juicio. Que se aparezcan nombres y datos y pruebas, sobre todo. Entonces no entiendo el propósito de hacer un reconocimiento de lo que fueron los tratos, los negocios, todos los movimientos ilegales de tranzas, de corrupción, de todo lo que se manejó en otros sexenios, reconocerlo, mencionarlo y después decir, bueno, pero ya queda en el pasado. No entiendo con qué fin se maneja esto. No nos convence. No, porque al final ellos o siguen ocupando cargos públicos de otras formas o usando la información que ya obtuvieron al ser funcionarios en su beneficio, siguen usando los contactos de los que se hicieron en algún momento, ellos siguen operando igual.
y al final del día, pues eso sigue enriqueciendo a unos, empobreciendo a otros, y ellos nada más quedan con la bandera de, ya les demostramos que esto era una cloaca, ¿eh? Bueno, continuamos con lo demás. centro. No, sigue siendo una fuga de Sí, ¿quiere dinero hablar? y ¿Cuál de es? todo, en el propio gobierno. A lo largo de sus páginas, el libro lo dedica el presidente a descalificar a adversarios, especialmente si se fijan ustedes al expresidente Carlos Salinas, a quien llama el padre de la desigualdad moderna, porque en su gestión se acentuó la brecha entre ricos y pobres. Pues yo creo que Ahorita. sus antecesores no hicieron poco en ese sentido, ¿no? Pues es una acusación muy clara, expresa, a la vista de todos. ¿Y cuál será la respuesta de Carlos Salinas ahora como ciudadano? Otro libro. ¿Protestará, se excusará, enderezará una demanda? No, otro libro. No, pues si vamos a agarrarnos a librazos, nos salimos ganando nosotros los Pues es un ciudadanos. juego que a ellos les encanta protagonizar, Yo no creo porque que... si no se va a hacer nada, es ocioso estarlo No, denunciando. además creas un malestar, Sí. Sí. Esa. porque reconoces un daño, un mal que puedes resarcir en cierta forma y te niegas. Sí, pero además no tiene sentido tener el poder y no ejercerlo. Bueno, pues el expresidente Carlos Salinas llama el padre de la desigualdad moderna, porque en su gestión se acentuó la brecha entre niños ricos y niños pobres. Pero ahí surgió solidaridad. Pásale, Tomás, pásale, que la charla está sabrosa. Ya hace falta tu intervención para ver qué opinas. Estamos diciendo que es la primera ocasión en que un mandatario mexicano publica un libro mientras se encuentra en funciones. A lo largo de las páginas descalifica a adversarios, especialmente al expresidente Carlos Salinas, padre de la desigualdad moderna, pero además afirma en su libro que quienes hicieron negocios al amparo del poder, sumiendo al país en una crisis de pobreza y violencia, no va a perseguirlos, propone borrón y cuenta nueva. Bueno, pues es algo como lo que hizo exactamente Salinas cuando tanto en un libro llamado La década perdida, tanto habló en contra de Ernesto Zedillo, nada más que Zedillo no contestó para nada, no se enganchó. Entonces hay antecedentes de esto. Ahora, si es cierto lo que afirma en el libro López Obrador, ¿qué se puede hacer más que a base del silencio otorgar, callar y otorgar? Porque si es cierto, y si no es cierto, pues allí está la ley como para levantar una denuncia y hacer algo al respecto. Pero eso es algo que cada presidente que tiene esa sangre colorada, que para mí no está bien, porque el presidente está por encima de pasiones, por encima de denuncias. Para eso están las instituciones. El titular del Ejecutivo no tiene estas tareas, pero cuando hizo su libro Salinas ya no era presidente de México. Podía pleitar, podía
podía hacer lo que quisiera con su tiempo libre, y el presidente es eso, el titular del Ejecutivo. Cómo abrir frentes por todos lados, teniendo el Rubén Aguilar de Calderón, que diga lo que el presidente quiso decir, y ya con eso. Y hay que tomar en cuenta que hace 25 años que Salinas dejó de ser presidente. ¿Qué queda de eso? ¿Qué de sus malas obras que supuestamente hizo? ¿En qué derivaron? ¿Qué se pudo hacer o qué no se pudo hacer? Porque simplemente decir es el padre de un tipo de corrupción, pues yo tengo mis dudas. Yo creo que ese tipo de corrupción ya venía de mucho antes. A toro pasado, decimos nosotros, cuando alguien dice algo, cuando ya aquello ocurrió. Sí, recuerda que lo primero que hizo Ernesto Zedillo, su sucesor, fue meterlo en aprietos. Hasta tuvo que hacer huelga de hambre y le metieron a la cárcel un pariente. Pues no se quedó así tranquila la cosa cuando él salió del Además, gobierno. mira, la verdad, hace referencia a otros tiempos, señala otros delincuentes enquistados en el poder, pero a Enrique no lo toca. ¿Qué hay condición en este país? Ustedes que tienen tanto tiempo sabiendo de política, ¿qué es condición que un expresidente al dejar el poder se comprometa a no tocar el anterior? No lo es, pero cuando el PRI era sucesión, uno tras otro, ya sabían que se iban a cuidar las espaldas. Ahora, ¿qué fue lo que hablaron? Ninguno ha sabido. Cuando iban caminando Peña y López Obrador a lo largo del pasillo del Palacio de Gobierno, los dos solos, ¿qué fue lo que hablaron? ¿Qué fue lo que acordaron? Porque este hombre, a menos que López Obrador esté de abajo hacia arriba, llegando hasta Peña dentro de algún tiempo, pero mientras tanto, Peña no lo tocan, no se tocan. Entonces, ese es la incógnita, que no se aclara perfectamente qué está sucediendo, en este caso con los corruptos y concretamente con Peña. ¿Qué fue lo que arreglaron López Obrador y el entonces presidente de México? Sí, porque aquí debe haber documentos más recientes, testimonios más recientes, de hechos más recientes que cayeron dentro de los delitos que debe corregir la ley y hacer justicia. Pero ahí está la situación. Hay instancias, la ley, pero el presidente es titular del Ejecutivo, pero no es titular del Judicial. Ahí está la situación en donde uno dice que haga el presidente. Hay instancias, hay instituciones, hay Estado y Estado de Derecho. Eso lo señala en su libro también. Permítame. Que hay otras instituciones encargadas, por si hay algo pendiente, mal hecho en la política, para que ejerza sus funciones. Lo que sucede es que él, como presidente, no tiene los elementos para hacer una denuncia directa, pero sí tiene colaboradores que están en los puestos clave para que a través de la Fiscalía General se pueda hacer la denuncia, y él sí puede decirle a sus secretarios: hágase esto. Eso sí. Pero ya todo prescribió. Ya,
No, no, está hablando Héctor de lo de Peña. Y eso es No, de fresco. Carlos Salinas y creo que hasta Fox ya no se puede hacer nada, y menos en el caso de Salinas, eso ya Entonces, debiera ¿qué estar. alborota la gallera? Exacto, no tiene sentido. Bueno, a menos que sea, yo no he leído el libro, no he leído ninguno de los 17, creo 18, que son 18 que ha publicado, no he leído ninguno, no tengo idea de cuál sea su estilo ni nada, pero si es historia, no es alborotar la gallera, si es historia, son episodios nacionales que deben conocerse. Se lastime a quien se lastime. No sé si es historia. Miren, todo es según el cristal. Estoy viendo que difícilmente se va a aceptar nada de este hombre, porque cualquier acción de un individuo puede ser alabada o vituperada, cualquier acción. Hay el famoso sí, pero hizo algo muy bueno, sí, pero. Entonces, yo no sé, no lo he leído, pero si trata de exponer una serie de actos que sean episodios nacionales, me parece bien, no lo he leído.